Bueno, hermanos, el mensaje del sermón de ahora, ¿verdad? Es un poco más corto porque luego vamos a celebrar la Santa Comunión, pero quiero tomarme unos 5 minutos, ¿verdad? Para que entendamos cómo vamos en la historia. Vamos avanzando un poquito rápido, ¿verdad? No vamos capítulo por capítulo ni versículo por versículo, pero estamos viendo en el libro de Éxodo. La semana pasada veíamos que Israel era esclavo y que Faraón ya no conocía a José, ¿verdad? Desde la generación que había entrado con José, y había puesto esclavitud sobre el pueblo hebreo, sobre los israelitas. Y Dios manda a llamar a un libertador, Moisés, que es un tipo o es una figura de nuestro libertador, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos todas las características de Moisés, ¿verdad? Cómo luego podemos ver en Cristo el libertador, no de una esclavitud humana, sino de la esclavitud espiritual que nosotros tenemos, y la promesa que hizo a través de Moisés, que iba a sacar a Israel de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Como nosotros, nuestro libertador nos da la promesa de una tierra prometida, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y espero que hayan leído los capítulos, ¿verdad?, que hablamos la semana pasada, pero quiero presentarles lo que sucede entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver ahora. Dios llama a Moisés, y después del capítulo 3, que es lo que vimos la semana pasada, Moisés le dice a Dios: ¿y yo quién soy? Y Dios le dice: no importa quién sos vos, lo que te importa es que yo iré contigo. Y le dice a Moisés: vas a hacer estas pruebas para que sepan que yo te mando, que yo soy Dios y que yo te estoy mandando. Y le dice: mete tu mano, ¿verdad?, en tu seno. Y la sacaba y tenía lepra. La volvía a meter, la lepra desaparecía. Le dice: toma tu vara, tírala, y la vara se convertía en una serpiente. Y le dice: ve con estas señales. Y luego Moisés, siendo todavía incrédulo al poder de Dios, le dice: Dios, ¿por qué me mandas a mí si yo no puedo hablar bien? Yo soy lento para hablar. Y Dios se molesta y le dice a Moisés: ve, yo voy a poner quien hable por ti, voy a poner a Aarón para que tú le dirás a él y él hablará al pueblo, él hablará a Faraón. Ahora, abra su Biblia en Éxodo, ¿verdad? Quiero que vaya ahorita al capítulo 4, versículos 22 y 23, y luego vamos a leer la porción que vamos a ver este día. Pero Éxodo capítulo 4, 22 y 23, quiero que lo leamos para que usted vea cómo Dios con anticipación sabe lo que va a hacer en la vida de Israel, sabe lo que va a hacer en la vida de Faraón, y veamos en el poder de Dios y en su grandeza que Él controla todo lo que sucede en su creación, y no hay nadie, ni los falsos dioses, ni ningún ser humano que se pueda oponer a lo que Dios ha decidido hacer. Esto es capítulo 4, versículos 22 y 23. Jehová le dice a Moisés: le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, es mi primogénito, por medio de él llegó la promesa de Cristo. Y versículo 23 le he dicho: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Capítulo 4, no han pasado las plagas todavía. Moisés ni siquiera ha llegado a hablar con el faraón, pero le dice: dile al faraón que con anticipación Jehová, el único Dios verdadero, le está diciendo que voy a matar a su hijo porque ha maltratado a mi hijo, a mi primogénito. Es importante ver esta anticipación con la que Dios dice las cosas que van a suceder para que confiemos en Él. Dios quería mostrarle a Israel cuando se escribe el Éxodo, y escribe las cosas Dios con anticipación. Y la semana pasada vimos que Dios le dijo a Moisés: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y luego aquí le está diciendo lo que va a hacer. Dios quería que Israel supiera que lo que Dios dice, eso se cumple. La palabra de Dios es de confianza. Cuando Dios habla y nosotros tenemos la palabra más confiable, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia, lo que Dios ha hablado ahí es de confianza para nosotros. Y Dios quería que Israel lo supiera. Mire lo que dice Isaías 46, del 9 al 11, un poco lo que hablaba el pastor hace un momento, ¿verdad? La voluntad de Dios se va a hacer en este país. La persona que Dios desee que gobierne este país es la que va a gobernar. Isaías 46 del 9 al 11 dice: acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí. Pero mire por qué Dios dice que no hay nadie como Él. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que no era hecho.
Yo digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Llamo desde el oriente al Adi, de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso es lo que estaba pasando en esa conversación con Moisés. Moisés, ve y dile al faraón que yo voy a matar a su primogénito. Quiero que se quede con eso en mente, porque esto es importante por lo que vamos a ver. Ahora, Faraón no desea obedecer, iglesia. Faraón no quiere obedecer. Y Dios tiene que empezar un tiempo de angustia para Egipto y para el faraón, lo que conocemos como las 10 plagas. En este momento de la narrativa empiezan las 10 plagas y son 9 antes de llegar al primogénito. Y yo lo que quiero que entienda es esto. No solamente Dios dice, yo soy Dios y yo controlo todo lo que sucede, sino que las plagas son un ataque directo de Dios al sistema de dioses que Egipto tenía. Por ejemplo, déjeme mencionar los ejemplos para que usted entienda. Egipto tenía cerca de 400 dioses. Muchos de esos dioses tenían que ver con el Nilo. Egipto adoraba al río Nilo porque creían que de ahí venía la vida para toda la creación. ¿Y qué es lo que hace Dios con el río Nilo? Lo convierte en sangre. Y todos los animales que estaban en el Nilo mueren y nadie podía beber por una semana del río Nilo. Dios le mostró al faraón y a Egipto que sus dioses eran dioses falsos, que hay solamente un Dios. Dios trae tinieblas sobre todo Egipto, oscuridad total. El sol era otro de los dioses para ellos. Y Dios le muestra a Faraón, y Dios le muestra a Egipto, y Dios le muestra a los israelitos que estaban ahí, y le dice, creo yo, con las plagas, Israel, date cuenta que tú has escuchado de muchos dioses acá, pero hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac y el Padre de Jacob. Yo soy el que soy, lo que vimos la semana pasada. Es un ataque directo para decirle al faraón, y el faraón mismo, ¿saben? En Egipto el faraón mismo era considerado una deidad. Pero aquí viene otra parte también interesante. Les menciono las plagas por si tal vez no se recuerdan. Yo creo que esto es cultura general. Las plagas de sangre, convierte el agua en sangre. Las plagas de las ranas, la plaga de los piojos, moscas, cuando mata al ganado, las úlceras sobre su piel, el granizo que destruye todos los cultivos, las langostas y las tinieblas antes de los primogénitos. Y a lo largo de las 9 plagas observamos esto, y pónganme atención. En las primeras 2 plagas, los hechiceros pueden imitar lo que sucedió. Los hechiceros toman agua y la logran convertir en sangre. En la segunda plaga de las ranas, los hechiceros logran convocar ranas para que lleguen a Egipto. Pero a la tercera plaga, la plaga de los piojos, dice la palabra del Señor que los hechiceros ya no pudieron hacerlo. Y ninguna de las siguientes plagas pudieron hacerlo. Y eso le recuerda algo muy importante a Israel y nos recuerda algo muy importante a nosotros. Ciertamente Satanás es el príncipe de este mundo, así lo llama Dios, pero su autoridad y su poder está limitado. Hasta Dios dice que su poder está limitado. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios establece. Lo vemos en el caso de Job, por ejemplo. Satanás va donde Dios y le dice, y Dios lo tienta a Satanás, no al mal, sino que ustedes ya hemos hablado de esto, lo molesta un poco y le dice, Job, Satanás, ¿ha visto a mi siervo Job, íntegro en todos sus caminos? Y Satanás dice, pues sí, si le das todo lo que quiere, ¿cómo no te va a adorar? Y le dice Satanás a Dios, déjame ir y vas a ver que va a blasfemar contra ti. Y Dios le dice, puedes ir, pero te pongo un límite. No puedes pasar de esto, no puedes pasar de esto. Eso es lo que vemos con los hechiceros. Dios permitió en su perfecta soberanía y providencia que en las primeras 2 plagas los hechiceros pudieran imitar. Los hechiceros pudieron imitar, por ejemplo, cuando Aarón tiró la vara y ellos también tiraron la vara y salieron culebras, salieron serpientes, pero la vara de Aarón o la serpiente de Aarón se tragó las de ellas, y en las primeras 2 los hechiceros logran imitar, pero luego Dios dice, alto, ya no. Satanás, tu poder es limitado. Yo pongo límites a lo que tú puedes hacer. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos en las plagas es que Dios protegió a los israelitas en las plagas. Ellos estaban en Egipto, pero por ejemplo en las plagas de las moscas dice que la plaga no llegó a Gosén, que era donde habitaban los israelitas. Cuando hubo la plaga de las tinieblas, la Biblia dice que en la habitación de los hijos de Israel había luz.
¿De dónde la sacaban? No sé, no tengo el detalle honestamente, y los expertos no se han logrado poner de acuerdo de dónde era esa luz, pero había luz en la casa de ellos. El granizo no llegó a sus cosechas, el ganado de Israel no murió. Dios protegió a su pueblo en medio de las plagas. Y lo tercero y lo más difícil es que vemos que a través de las diferentes plagas parece que Faraón está a punto de ceder, está a punto de dejar a Israel, pero Dios endurece su corazón porque Él va a cumplir lo que ha dicho. Váyase conmigo por favor a Éxodo 7. Vamos a leer rápidamente desde Éxodo 7. Quiero que vaya leyendo conmigo para que se dé cuenta el corazón de Faraón. Ya vamos a leer el pasaje central de esta mañana, pero váyase conmigo por favor. Mire lo que dice por ejemplo 7:22, y vamos a ir avanzando así en estos 3 capítulos. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos en la plaga de la sangre, y el corazón de Faraón, ¿qué cosa? Se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho que Faraón iba a hacer. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Avance, 8:15, un capítulo más adelante. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y ¿qué cosa? No los escuchó, como Jehová ¿qué? Lo había dicho. 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es esto, es decir, este es el verdadero Dios. Estamos en la plaga de los piojos. Y como ellos ya no pudieron imitar la plaga, los hechiceros dicen: este es el verdadero Dios. Pero ¿qué es lo que hace el Faraón? Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había ¿qué? Dicho. Ok, vámonos ahora, 8:32. Después de la plaga de las moscas, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. 9:7. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. 9:12. Pero mira el cambio acá. 9:12. Pero Jehová, ¿quién? Jehová. Ahí estamos viendo el misterio de la providencia de Dios. Él hace las cosas, pero nosotros también hacemos. Él controla todo, pero somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Es un misterio. Tanto el Faraón es responsable por endurecer su corazón, pero Dios también endurece su corazón. 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. 9:14. Jehová hablando: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. 9:34. Después del granizo. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó a pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había ¿qué? Dicho. 10:20. Avance conmigo. 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Quién? Jehová. Endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Última plaga, 10:27, antes de llegar los primogénitos. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, a Moisés, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que te vea, Moisés, te voy a matar. Y Moisés le dijo: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Yo quiero que usted vea la mano poderosa de Dios, la responsabilidad del hombre. Pero más importante, quiero que usted vea que desde el capítulo 3 y desde el capítulo 4, Dios le había dicho a Moisés: Faraón endurecerá su corazón, pero también le había dicho: yo endureceré su corazón. Había dicho las dos cosas. Y en el capítulo 4, lo que leímos ahora, le dice a Moisés: ve y dile a Faraón que yo mataré su primogénito. Ahora, si usted lee toda la narrativa de las plagas, usted se va a dar cuenta que en algunos momentos el corazón de Faraón está a punto de decir: Israel, váyanse. Ya no aguanto las ranas, ya no aguanto los piojos, ya no aguanto nada. Pero Jehová endurece su corazón porque Él va a enseñarle algo hermoso a Israel y quiere que nosotros aprendamos esta mañana. Ahora sí, ponte en pie conmigo, por favor.
Vete al capítulo 12. Vamos a leer el pasaje o la porción de esta mañana. Y esto nos va a servir para preparar nuestro corazón para la Santa Comunión. 12, versículo de 3 al 8. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿verdad? Al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Avance conmigo hasta el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, calzado en sus pies, bordón en sus manos, y lo comeréis apresuradamente, porque esta es la Pascua de Jehová. Porque aquella noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ponga atención a esto: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esa es la última plaga donde Dios iba a decir: todos estos dioses son falsos, yo soy el único Dios. Sigue leyendo el versículo 3. Y la sangre os será por señal en la casa donde ustedes estarán, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora vámonos hasta el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos por sus familias, sacrifiquen la Pascua, tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes de la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará como prometió, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué es este rito, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, salgan, hijos de Israel, vayan a servir a Jehová como lo han dicho. Tomen sus ovejas, sus vacas, como han dicho, váyanse y bendíganme a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, los apresuraban para echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas de sobre sus hombres. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué Dios endureció el corazón? ¿Por qué Dios, viendo que Faraón estuvo a punto de decir: Israel, vete, Jehová endureció el corazón? Por la Pascua. La palabra Pascua en hebreo viene de esta raíz pascal, que significa pasar por alto o dejar pasar. Entonces yo veo algo aquí, veo a algunos de ustedes viendo WhatsApp o Facebook, y yo paso por alto, ¿verdad? No les hago caso, no les digo nada. Eso significa la Pascua. Y cuando el versículo 29, dice que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito de Egipto, ¿verdad? Dios estaba haciendo juicio sobre Faraón por su rebeldía, por la dureza de su corazón, por su negación a obedecer a Dios.
Dios cumplió lo que había dicho. Dios en el capítulo 4 les había dicho: Faraón, yo mataré a tu primogénito porque tú has dañado a mi primogénito. Y cuando sucede que Jehová pasa, hiere a todos los primogénitos de Egipto. Y es interesante que no hay distinción, porque dice tanto el hijo del faraón que se sentaba en el trono, ¿verdad?, el más grande que podía haber en Egipto, como el hijo del que estaba en la cárcel, que quizás nadie se acordaba de él. Inclusive los primogénitos del ganado murieron todos. Ahora, cuando Moisés convoca a los ancianos de Israel, él les dice: tomen corderos para sus familias y lo van a sacrificar y lo van a comer todos juntos, y tomarán la sangre de este cordero y lo pondrán en los postes de su casa y en el dintel, para que esa noche en que Jehová pasará y cumplirá lo que había dicho con anticipación, Israel, en sus casas no haya muerte de primogénitos. ¿Por qué le pidió a Dios a Israel que sacrificara un cordero? Bueno, primero Dios lo estableció como un acto de fe y de obediencia para ellos. Ellos habían visto las plagas y Dios les dice: esta es la última plaga, tengan fe en lo que yo les estoy hablando, pongan fe en mis palabras y obedezcan lo que les estoy mandando a hacer. Israel, no seas desobediente. Si esta noche tú no confías y no crees en las palabras que yo te estoy dando y no obedeces lo que te estoy diciendo, Israel, la mano de muerte pasará sobre tu primogénito. Dios quería que Israel entendiera la fe y la obediencia. Dios también le enseña a Israel que necesitan un sustituto para que en su casa no haya muerte ese día. Por algo, hermanos, y póngame atención a esto, porque esta enseñanza de Israel la necesitamos nosotros también. Israel no era exento de pecado delante de Dios. De hecho, cuando Israel sale al desierto, ¿sabe cómo se refiere Dios a Israel? Dice: este pueblo es un pueblo rebelde, de dura cerviz. ¿Sabe qué es lo primero que hace Israel cuando llegan al Sinaí? Levantan un becerro de oro y lo adoran con el oro que los egipcios le habían dado, las bendiciones que Dios le había dado, lo ocuparon para hacer un ídolo. Israel de ninguna manera delante de Dios era santo y puro. No podemos pensar que Dios veía a Israel y decía: mi primogénito, en quien no hay pecado. Israel era tan pecador como lo era el faraón. ¿Cuál era la diferencia? Israel era el pueblo escogido de Dios. Faraón, si ustedes leen Romanos 9, el apóstol Pablo nos explica: yo levanté a Faraón para mostrar en él mi gloria, para que a través de lo que yo haré con él, mi pueblo me va a adorar cuando vea que yo soy el único Dios. Israel tenía que entender que ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, no significaba que ellos no tuvieran pecado delante de Dios. Y hermanos, y esto quiero decírselos con mucho amor, especialmente a todos aquellos que nacieron en cuna cristiana. Los que hemos nacido en cuna cristiana, y quiero hablar especialmente de los que no tuvieron la desgracia que hice yo de tomarme un tiempo para buscar en el mundo cosas que no satisfacieron jamás mi alma. Estoy hablando de aquellos hermanos que crecieron en cuna cristiana y toda su vida han sido buenos, y digo buenos entre comillas, todo el tiempo han estado en la iglesia. A veces estos hermanos tienen la tendencia a ver de menos a otras personas, a sentirse superiores a otras personas, porque sus pecados no son tan malos como los de otros. Pero cuando Dios le dice a Israel: Israel, tú tienes un sustituto, porque si no voy a matar a tu primogénito, Él está diciendo: Israel, tú eres igual de pecador que el faraón. Simplemente yo te estoy llamando a la fe y a la obediencia para que tus hijos no mueran. Vas a matar un sustituto de tu hijo primogénito. Tú eres pecador, Israel, y tú mereces también castigo como lo merece Faraón. Pero en tu caso no voy a matar al primogénito. Ustedes van a sacrificar a ese cordero como sustituto de tu primogénito. A veces nos hemos crecido en la iglesia y nos sentimos superiores, y por eso no alabamos a Dios como debemos alabarlo, no adoramos a Dios como debemos adorarlo, porque sentimos que hemos sido buenas personas, que hemos sido buena gente. ¿Verdad? Que Dios hasta debería sentirse orgulloso de nosotros, ¿verdad? Casi que nos sentimos el Job moderno para que Dios se jacte de nosotros. Has visto a mi siervo Tomás, ¿verdad? Íntegro en todos sus caminos.
Pero Él le dice: no, Israel, no. Tú tienes que entender que tú también mereces la muerte de tu primogénito. Pero te estoy llamando a la fe, te estoy llamando a la obediencia. Toma un sacrificio sustituto para que yo no mate a tu hijo. ¿Saben algo? Israel también renegó. Cuando el faraón puso más duro la esclavitud, ¿saben lo que le dijeron a Moisés y Aarón? Moisés y Aarón, ¿para qué vinieron? Perdóname la expresión que voy a ocupar, hermano. Solo a fregarnos la vida vinieron Moisés y Aarón. Uno ve en Israel que no es una monedita de oro, no es un santo, no. Simplemente eran el pueblo escogido de Dios, y por eso Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora, la otra cosa que Dios le va a mostrar a Israel es que para que ellos sean su pueblo y para que Él traiga libertad a ellos, tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, la ira de Dios exige castigo sobre el pecado. Y esto, iglesia, es algo que nosotros tenemos que entender esta mañana. Por alguna razón, en la providencia perfecta de Dios, la clase que vimos de doctrina ahora en la mañana, el mensaje de ahora y lo que vamos a celebrar después justamente tiene que ver con esto, con el amor de Dios, pero también con la justicia de Dios. ¿Sabe por qué Dios no es a una persona que no ha nacido de nuevo? ¿Por qué el Dios que nosotros tenemos les cae mal? Porque no pueden entender que Dios, como es amor, Él también es justicia. Y como Él es justicia, Él exige y demanda castigo sobre el pecado. Ya que estamos hablando de gobernantes, ¿usted podría confiar en un gobernante que sabe que hace lo malo y no castiga lo malo? ¿Qué tipo de gobernante es ese? Pero Dios es justo y Él tiene que castigar sobre el pecado. Y lo que va a mostrarle Dios a Israel con el Cordero es que ellos son pecadores, pero para librarlos de su pecado y para que ellos puedan ser su pueblo, ¿verdad? ¿Se recuerdan capítulo 3 el domingo pasado? Moisés ve a Dios y ¿qué es lo que hace? Cubre su rostro. Entonces, ¿cómo va a habitar un Dios que es completamente santo con un pueblo de pecadores? Bueno, Dios le dice: vamos a tener que castigar, pero Israel, no te castigaré a ti. Vamos a ocupar este sistema de sacrificios para que yo pueda habitar contigo. Más tarde en el libro de Levítico se explican mejor el detalle de la ley para esto, pero Israel tiene que empezar a entender esto. Y luego, cuando establece la Pascua, ¿verdad? Él le dice: Israel, tus hijos te van a preguntar ¿para qué hacemos esto? Y Dios les dice, versículo 27, ustedes responderán: esta es la víctima de la Pascua, ¿verdad? El que pasó de lejos, por la cual Jehová pasó de lejos de las casas de los hijos de Israel y no mató a nuestros primogénitos. Israel conoció que Jehová era Dios sobre toda la tierra. Israel conoció que Jehová era el verdadero Dios y no ese montón de dioses falsos que ellas tenían. Israel conoció que Jehová lo que ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Israel conoció que Jehová es un Dios de misericordia para con su pueblo. Israel conoció que para que Dios pueda habitar en medio de ellos no va a dejar el pecado sin castigo, pero podrán tomar un sustituto por medio del cual el castigo no caerá sobre ellos, que en este caso era el Cordero. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Faraón conoció a este Jehová. La primera vez que Moisés va a hablar con el faraón ¿sabe qué es lo que le dicen? Dice: tu Dios, ¿quién es vos? Para que venga a darme órdenes acá. Pero cuando Israel sale, ¿sabe qué es lo que le dice Faraón a Moisés? Órale a tu Dios para que me bendiga. Faraón había entendido quién era el verdadero Dios, y sin embargo él va a seguir con el corazón duro. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Sacaron rápidamente a Israel, les dieron tesoros para llevar con ellos, les dieron oro, les dieron plata, les dieron cosas de valor. Y la Pascua, que es el sacrificio, está directamente relacionado con esto, hermano. Es el momento en que Israel empezó a ser una nación. Es el momento en que Israel empezó a ser el verdadero pueblo de Dios. Israel aprendió ese día que Jehová es Dios y no va a dejar pasar la rebeldía y la dureza del corazón por alto, a menos que tengamos un sustituto. Ahora, váyase conmigo por favor al versículo 31. Hizo
llamar Moisés y Aarón de noche y les dijo: salgan, váyanse, vayan a servir a Jehová como han dicho. Versículo 32: tomen sus ovejas, tomen sus vacas, váyanse, pero bendíganme. ¿A quién? A mí. Ahora Israel es libre para ir al monte Sinaí o el monte Horeb, donde Dios había llamado. Y póngame atención, porque lo que me interesa es que se quede pensando tanto en lo hermoso del sacrificio sustituto, pero se quede pensando en la grandeza de Dios también. Cuando Dios llama a Moisés, lo vimos el domingo pasado, en el monte Horeb, ¿qué le dice? Moisés, ve, saca a mi pueblo y regresa a este monte. ¿Para qué? Para adorarme. Y hoy el faraón les está diciendo: váyanse, tienen libertad de irse a adorar donde Dios ha dicho que tienen que adorar. Todo, absolutamente todo lo que iba a suceder, Dios lo dijo y así lo cumplió. Ahora, hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios sin ver a Cristo en toda ella, no estamos leyendo correctamente la Biblia. Si usted lee la Biblia y lo único que saca son lecciones morales, sin ver el Evangelio y sin ver a Cristo, usted no está leyendo bien la Biblia. ¿Por qué cree que Jesús, cuando resucitó en Lucas 24 y se reunió con sus discípulos, les dijo, verdad, entiendan, los profetas, la ley, los salmos hablan de mí? Toda la escritura gira alrededor de Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos viendo acá, la semana pasada vimos Moisés el libertador de Israel, Jesús es el libertador de nuestra alma. Lo que vamos a ver ahora es a Jesús como el sacrificio sustituto por nosotros. Entonces, váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Mire lo que va a decir este versículo: limpien pues su corazón de la vieja levadura para que sean nueva masa, una levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua ahora? Cristo. Es decir, el relato de Israel no es solamente el relato de qué bueno Dios salvó a los primogénitos. El relato de Israel es una sombra de Cristo que iba a venir. Es más, ¿sabe cuándo fue crucificado Cristo? En la semana en que los judíos estaban celebrando la Pascua. Y así como el cordero que ellos sacrificaron permitió que el ángel de la muerte, que Jehová pasara y no hiriera a los primogénitos, cuando nosotros tenemos fe en lo que Dios ha dicho y obedecemos su palabra, y el mandato de Dios para toda persona es: arrepiéntanse de sus pecados y pongan su fe en Cristo Jesús. El día que nosotros muramos, no moriremos eternamente, sino que viviremos así como vivieron los primogénitos de Israel. Mire, el sacrificio sustituto para pasar por alto la muerte es Jesús, como lo acabamos de ver. Él se dio como un sacrificio, un cordero puro y sin mancha. Juan capítulo 1, ¿cómo anunciaba Juan el Bautista a Jesús? He aquí Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. El cordero que Dios ordenó era un cordero sin defecto, como lo fue Cristo. Primera de Pedro 1:19. Pedro dice: Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo en él mancha, ni defecto, ni pecado. Ese cordero que ellos tomaron había que ser apartado 4 días antes, y por 4 días lo preparaban desde el día 10 hasta el día 14, separado ese cordero porque era para la Pascua. ¿Sabe cuántos días antes de que Jesús fuera crucificado entró Jesús a Jerusalén? 4 días antes, preparándose él para hacer el sacrificio. Y sabe algo, el cordero que ellos mataron tenía que ser asado, tenía que ser a las brasas, no podía ser cocido en agua, les dice Jehová. Y aquí nos recuerda todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Váyase conmigo a Romanos 3, versículos 22 al 26. Romanos 3, versículos 22 al 26. Porque no hay diferencia, ¿verdad? 22b, ya al final del 22. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
Así como Aarón y Moisés le dijeron a Israel, confía en lo que Dios te está diciendo, confía en las palabras, que si tú ejecutas ese cordero esta noche no morirás. Pablo nos está diciendo, por medio de la fe en la sangre que Él derramó, Dios manifestará su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia de Dios, para que Él sea el justo y Él sea el que justifique a los que tienen la fe en Jesús. El cordero no solamente debía ser sacrificado, su sangre tenía que ser rociada sobre los postes y el dintel de su casa. Este versículo, el que acabo de leer en Romanos, cuando habla de la propiciación y la fe en la sangre, nos recuerda que por la propiciación que hace Cristo se nos imputa el perdón de pecados. Por la sangre que Él derramó se nos da perdón de pecados. Por la sangre que Él derramó, Él compró con su sangre el nuevo pacto. La justicia de Cristo se nos da. Mire, hermanos, cuando usted piensa en la propiciación, cuando usted piensa en la expiación, no solo piensa en la cruz. Cuando usted piensa en el Evangelio, no solo piense en la cruz, piense que Cristo vivió la vida que usted y yo no podemos vivir. Él vivió obediencia perfecta. Ninguno de nosotros puede vivir obediencia perfecta, pero Él la vivió. Por medio de la sangre de Jesús se nos perdonan los pecados, pero también se nos da su justicia, se nos da su rectitud moral. Así como ellos tomaron la sangre y llenaron la puerta de sus casas, nosotros ponemos nuestra fe en esa sangre que Cristo derramó, por medio de la cual se nos limpian nuestros pecados y se nos entrega la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La dureza del faraón nos recuerda que una persona que no tiene fe en las palabras de Dios y que no obedece sus mandatos, no porque por obra se vaya a salvar, sino que la obediencia es un fruto de la fe, va a morir. Quien no confíe en las palabras de Dios, quien no confíe en el Evangelio, quien no confíe en el sacrificio de Cristo y obedezca al poner su fe en Él, ciertamente morirá. Dios está ordenando a todo hombre que crea la palabra de Dios y que obedezca el mandamiento de confiar en Cristo Jesús. Así lo dijo Pablo cuando predicó en Atenas. Dijo, Dios está ordenando a todo hombre en todo tiempo y en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que confíen en Cristo Jesús para salvación. Así como el día en que murieron los primogénitos, iglesia, habrá un día en que Dios juzgará sobre toda persona, y ese día habrán vivos y habrán muertos. Todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Y ese día la única forma en que la muerte pasará de lejos de nosotros es en haber confiado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Cordero Pascual para limpieza de nuestros pecados. Iglesia, amigos que nos visitan hace poco, a la hora de morir no hay excusa, no hay justificación terrenal por la cual salvarse. El hijo del faraón se sentaba en el trono del faraón. Era el hijo más importante de todos. Tenía dinero, tenía fama, tenía poder. Pero el día que Jehová pasó, murió. El hijo del carcelero, nadie lo conocía. Quizás nadie se podía su nombre. Pero el día que Jehová pasó, murió. Nada de lo que hagamos en este mundo, ni nuestra justicia, ni lo buena persona que seamos, ni las riquezas, ni la ayuda que dimos a los pobres, el día que nos presentemos delante de Dios, nada de eso va a importar. Lo único que va a importar es reconocer que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz y que por poner nuestra fe en Él nosotros somos salvos. ¿Qué te parece si le damos un aplauso a Cristo? Ahora, quiero que pienses en las aplicaciones, 7 aplicaciones, y luego vamos a celebrar la Santa Comunión. Amado hermano, cuando Dios dio instrucciones para comer la Pascua, les dijo que lo hicieran con hierbas amargas, ¿verdad? No lo leímos, pero si tú lees el pasaje, le dice, prepara tu comida con hierbas amargas, para que Israel recordara lo amargo de la esclavitud en lo que habían vivido, el sufrimiento de la esclavitud. Iglesia, para nosotros esto debe recordarnos la amargura del pecado en nuestra vida, la esclavitud en la que antes vivíamos. ¿Sabes? Muchas veces creemos que el pecado es bueno, nos alegra, nos divierte, nos da placer. Lo que no entendemos es que el pecado es amargo porque nos lleva a la muerte. Cuando Cristo te libertó
de tu esclavitud, cuando Cristo me libertó de mi esclavitud al pecado, y vemos que las hierbas amargas era para que Israel recordara y pensara, un día sufrimos bajo esclavitud. Dios quiere que nosotros recordemos que fuimos libertados del pecado, no para regresar a Él, sino para saber lo destructivo que es y vivir nuestras vidas alejándonos de Él continuamente y viviendo para la gloria de Dios. El pecado es una falsa ilusión, parece algo bueno, pero destruye al ser humano, trae muerte. Alejémonos de él. Número 2, la dureza del corazón de Faraón nos recuerda que cuando vivimos una vida sin fe y cuando vivimos en desobediencia a la palabra de Dios, hay consecuencias para nuestras vidas. Hermano, si tú ya pusiste tu fe en Cristo, tú eres salvo. Y por la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú no vas a perder tu salvación, porque Él te mantendrá, porque el Espíritu Santo es las arras, es la aseguranza de nuestra salvación. Pero quiero decirte que si tú escuchas la palabra de Dios y vives en desobediencia a la palabra de Dios, consecuencias vendrán para tu vida. La palabra del Señor dice que nuestro Padre es un Dios de disciplina, y a los hijos que disciplina, ¿Él qué? A los hijos que ama, Él disciplina. Si tú vives en desobediencia a Dios, y no estoy diciendo que toda dificultad sea disciplina, algunas dificultades son consecuencias de nuestros pecados. Si yo vivo gastándome todo mi dinero en placeres y un día ya no tengo para pagar la casa, eso es consecuencia de mi pecado, pero va a traer una consecuencia. A veces yo estoy haciendo algo y Dios tiene que disciplinarme y Dios voy a tener que sufrir. Cualquiera de las dos cosas, pero mientras vivimos desobedeciendo la palabra de Dios, tengamos por seguro que ya sea una consecuencia o una disciplina del Señor vendrá sobre nuestras vidas. Pero cuando actuamos con fe y obediencia a las palabras de Dios, ciertamente Dios nos llevará por el camino correcto. Es hermoso cuando vemos en las plagas que Dios cuidó y protegió a Israel en medio de todas estas plagas, porque habían confiado en su Dios. Número 3, iglesia, cuando Dios nos libertó del pecado, nosotros vivíamos una vida confiando en falsos dioses. Mira, antes de que Dios nos hiciera nacer de nuevo, nosotros como Egipto teníamos un montón de falsos dioses. El dinero, la autojustificación, la fama, el placer, la haraganería. Sin embargo, así como Dios mostró a Israel que todos esos dioses eran falsos, cuando Dios nos hizo nacer de nuevo y nos dio la salvación, nos mostró que todos esos sistemas de dioses que nosotros nos hacemos a veces son falsos y que en lugar de bendecirnos nos van a destruir. Pero a veces como hijos de Dios pareciera que somos como Israel, cuando ya iba saliendo y le dicen a Moisés, mejor regresémonos, allá aunque sea cebolla teníamos para comer. Y seguimos siendo hijos de Dios y no queremos sacar de nuestras vidas todos estos dioses falsos que a veces tenemos. Vivimos una vida de oración a Dios para ser protegidos de esos falsos dioses. Mira, hermano, Jesús derrotó a todos estos falsos dioses y sus falsas esperanzas. Ninguno de todos estos dioses, ni la fama, ni el dinero, ni ninguna de estas cosas jamás ha entregado su vida por ti. Jamás nadie. Ni tus amigos. A veces hacemos dioses de nuestros esposos, de nuestros hijos. Ninguno de ellos nos puede salvar nunca. El único que entregó su vida por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de estos falsos dioses te puede hacer feliz. Sigue buscando todo lo que quieras, pero va a llegar un punto donde vas a ver tu vida y te vas a dar cuenta que todo lo que viviste fue pura ilusión, pero tú sigues estando vacío por dentro, porque ninguno de estos dioses es real. El único que te puede dar salvación y una vida plena es nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos dioses no pudieron contra Jehová, Jehová los destruyó. Vive en adoración a Dios para ser protegido de estos falsos dioses. Número 5. Mira, con anticipación Dios había dicho cómo sacaría a Israel de Egipto. Por eso, iglesia, confía en Dios para tu futuro. No te desesperes, no tengas miedo, no te abatas, no te frustres. Si Dios a Israel le dijo, Israel, yo todo lo que voy a hacer lo voy a cumplir, y lo cumplió, ¿por qué tienes miedo sobre tu futuro? Tu vida está en las manos del Señor. Confía en Él. Así como lo vimos la semana pasada, Dios se presentó como el Dios poderoso que tiene tu vida en sus manos. Número 6, debemos recordar como Israel que ellos también necesitan un sustituto para ser pueblo de Dios. Vive adorando
a Jesucristo por ser nuestro Cordero sustituto. Y por último, hermano, para pasar a la Santa Comunión, la institución de la Pascua para Israel tiene un significado especial para nosotros. La Pascua fue establecido como un tiempo de comida en el cual recordarían cómo Dios libertó a Israel de la mano de Egipto. Debería ser recordado, y cuando sus hijos preguntaran, les iban a decir, es que a través de una Pascua, a través de sacrificar este cordero, nosotros fuimos libertados de Egipto. Ahora vete conmigo por favor a 1 Corintios 11, 23 y 26, y si gusta ponte en pie para celebrar la Santa Comunión este día. 1 Corintios 11, 23 al 26. Una cena antes de sacrificar, ¿verdad? Sacrificaron en la Pascua, una cena antes de que Cristo sea crucificado. La Pascua era para que fuera recordado por todas las generaciones la libertad de Israel. ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Comunión? Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Haced esto qué? En memoria de mí. Es exactamente lo mismo que la Pascua representaba para Israel. Nosotros celebramos la Santa Comunión y la celebramos con reverencia, con alegría también, pero creo que hay que celebrarla con reverencia porque nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue leyendo conmigo versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria mía. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué te parece si oramos y celebramos la Santa Comunión?